Muy buenos días y bienvenidos al devocional de este día, jueves, día 2 de abril. Vamos a leer la palabra juntos, la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El título para el devocional de hoy es La guía de la palabra y la corriente de la palabra. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos detalles. El punto número 1 nos va a hablar de la importancia de seguir la corriente de la palabra. Y el número 2 nos va a enseñar a poder ver la importancia de lo que hace la palabra en el campo. Así que podemos hacernos algunas preguntas esta mañana. ¿Por qué quedamos desalentados teniendo una vida de fe? ¿Por qué no tengo respuestas? He de confirmar si estoy centrado en mí mismo, en mis propios pensamientos o en mis decisiones. Y todo esto hace que dejemos perder lo importante que lo encontramos en la palabra del Señor. Para recibir la guía exacta de Dios, ¿qué debemos de restaurar? ¿Qué debemos hacer? Pues yo estaba pensando en algunas cosas en esta mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Mi hijo me preguntaba esta mañana, ¿pero la espada es de fuego? Hijo, la espada es que corta por los dos lados, pero es capaz de diferenciar mis pensamientos, mis intenciones, mi propia voluntad de lo que Dios quiere para mi vida. Así que eso a veces es un poco difícil de entender y de aplicar. Yo estaba pensando en estas dos palabras que vamos a hablar hoy. La primera es hablar de esa espada y la segunda es hablar de la corriente. Y para ello me he traído una lámpara. Todos sabemos que una lámpara, cuando la conectas a la red eléctrica, mientras no la conectes a la red eléctrica, pues no va a funcionar. Así que yo me he traído una lámpara y está conectada ahora mismo y tiene un interruptor. Yo le doy al interruptor conectada y la luz se prende. Si le apago el interruptor, pues la luz se apaga. Muy sencillo, ¿verdad? Pues de alguna manera nosotros, cuando nos conectamos a la palabra de Dios, entonces estamos conectados a esa corriente, que Dios quiere mostrarnos cosas que no las muestra a aquellos que no están conectados. Es una simpleza, al mismo tiempo una obviedad. Si no estás conectado, no puedes recibir aquello que te ha sido dado. Así que podemos ver en la palabra de Dios algunas personas que estaban conectados, enchufados al Espíritu, enchufados al pacto con Dios, y podemos ver que ellos recibieron una palabra para un tiempo que no solamente se quedó en ese tiempo que ellos vivían, sino que trascendió, y hoy podemos disfrutar de ello gracias a estas personas. Y uno de ellos fue Abraham. Abraham recibió una promesa que no se quedó en él, no se quedó en su familia, sino que se extendió hasta nuestros días. Por eso nosotros somos llamados también hijos de Abraham. Luego nos encontramos a Moisés. Moisés recibió la palabra en un tiempo en el que se vivía en esclavitud, y él recibió la palabra necesaria para liberar a un pueblo. Los demás estaban igual que él, de alguna manera. Estaban esclavos, pero él era un hombre enchufado, un hombre conectado a esa corriente. Podemos ver así también a Jetro, a Rahab, a Josué y a Caleb, quienes fueron liberados juntamente con él. Esto lo encontramos en Éxodo y en el capítulo 3, versículo 18. Así que vivieron una época de cautiverio que fue restaurada por esas personas, por esos líderes, que hoy también podemos entender que hemos sido llamados como ellos a restaurar, a liberar. No lo vamos a hacer solos, hermanos, lo vamos a hacer con la palabra del Señor. Y esto lo podemos ver en otras personas que de igual manera también estaban esclavas. Y así como Pablo, que estuvo también en ese tiempo de difícil, ¿verdad? David, Samuel viviendo guerras, la idolatría con Elías, con Eliseo.
Pero ¿qué vieron ellos? ¿Qué podemos ver nosotros? Si nosotros nos conectamos a la palabra, si nos conectamos a la corriente, vamos a poder ver ese cumplimiento en el campo donde Dios nos ha situado. Y esto es lo que vieron hombres como Moisés, como José, como Samuel, como David, como Elías, como Eliseo y también como Pablo. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el futuro pueda ser cambiado. El presente, hermanos, es un presente complicado, pero nosotros estamos conectados a la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana yo te invito, te animo a que te enchufes a la corriente del Señor, a que te enchufes a lo que Dios quiere hacer. No lo que Dios hizo, sino lo que Dios quiere hacer. No podemos vivir del pasado, ahora toca vivir de la palabra del Señor, de lo que Dios nos dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, en esta mañana, la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Así que medita en la palabra, lee la palabra, enfócate en el Señor y disfruta de lo que el Señor va a hacer en este tiempo. En esta mañana yo te pido que cierres tus ojos, que nos enfoquemos en el Señor y que le digamos así al Padre: Padre, en esta mañana reconocemos tu palabra sobre nuestras vidas y la importancia de ella. Nos queremos enchufar. Señor, nos queremos conectar. Queremos disfrutar de lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que así sean nuestras vidas, que podamos disfrutar de ella y al mismo tiempo transmitirla, Señor, a nuestros hijos. Señor, que tu palabra sea nuestra vida, Señor, y nuestra paz. Padre, bendecimos a la iglesia y oramos para que en el nombre de Jesucristo toda situación que ha venido contra nosotros pueda ser restaurada por el poder de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien está con nosotros, Emmanuel, quien dijo que no nos dejaría solos y que lo va a hacer con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Disfruta de la palabra del Señor en el día de hoy.